Bueno, vamos a dar inicio. ¿Cómo le va? Desde la Ciudad de México, una combinación muy particular, fisioterapeuta y también especialista en salud mental, Elisa Galvez Olivera. ¿Cómo te va, Eli? Más querida Eli, ¿eh? ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Encantada de participar contigo. Bueno, en este caso nos vamos a focalizar sobre algo, bueno, Eli, además de maestra, como le dicen en México, haber sido profesora universitaria, tiene mucha práctica en la clínica en fisioterapia y ha hecho una especialidad muy poco común y también es la presidenta de la asociación de algo que a mí me causó mucha curiosidad, que es la relación con el cuerpo y la salud mental, o lo que es la fisioterapia y la salud mental. Y después nos vamos a abocar a ver cómo está la situación en México con esto de la pandemia y qué tiene que ver o qué podemos hacer a través del buen trato con las personas mayores. Me parece que tenés que por ahí apagar porque no entra mi audio al tuyo. Ahora vamos. Eh, ¿Qué es lo que puede hacerse con y trabajarse con personas mayores para favorecer el buen trato en estos momentos? Pero bueno, contanos primero qué es esto de salud mental y la fisioterapia. Te escucho. La fisioterapia en salud mental es una especialidad de la fisioterapia, especialidad porque no se estudia dentro de la licenciatura de fisioterapia en las universidades, no se da como tal, que abarca un amplio número de técnicas que están dirigidas a mejorar los trastornos mentales o los padecimientos mentales. Esta se puede llevar a cabo en diferentes entornos. Puede ser en hospitales, puede ser de manera individual y colectiva en grupos, puede ser en extrahospitalario, puede ser a domicilio y también se lleva a cabo en áreas de psiquiatría y de medicina psicosomática. Y bueno, lo que busca es como hay muchas técnicas que se conocen y que se sabe que mejoran los padecimientos mentales. También se busca reducir el efecto de los medicamentos psicotrópicos que se toman cuando se tiene algún padecimiento mental. ¿Y qué tipo de padecimientos se pueden abordar? ¿Cuáles son esas eh, indicaciones, digamos, en los cuales es beneficioso trabajar a través del cuerpo, los malestares psicológicos, el sufrimiento psicológico y físico? Se puede abordar en muchos padecimientos. Lo más importante es que es un área que está basada en evidencia. O sea, ya está demostrado que hay muchas técnicas que funcionan. Se puede trabajar trastornos de alimentación, Ajá. anorexia, bulimia, trastorno por atracón. Se puede trabajar con esquizofrenia, con bipolaridad, con trastorno de ansiedad, con depresión. Se puede trabajar, algo muy importante es que se trabaja en todas las áreas de la vida, o sea, en todas las épocas de la vida, en niños, en Ajá. adolescentes, en adultos y en adultos mayores. Se puede trabajar también en trastornos que cursan con dolor crónico, por ejemplo, enfermedades como fibromialgia, Ajá. en trastornos por estrés postraumático, en abuso sexual, eh, pues básicamente cualquier padecimiento mental. En niños, por ejemplo, se usa también en trastorno del espectro autista. Y especialmente en personas mayores, escuchaba recién ahí unos trastornos del dolor, en algunas otras, digamos, padecimientos que tienen que ver con demencias, pero en la especialidad tuya trabajando con personas mayores, ¿dónde ves que es más necesario o hay más desarrollo de la fisioterapia vinculada a la salud mental? Lo que pasa es que las personas mayores, como sabemos, cursan con muchas comorbilidades, tienen muchos padecimientos asociados. Entonces, muchos de los pacientes que nosotros vemos en fisioterapia, ya sea fisioterapia reumatológica, ortopédica o neurológica, tienen trastornos asociados como comorbilidad, ansiedad y depresión. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades articulares degenerativas, entre el 20 y el 30% tienen ansiedad y depresión. Personas que tienen problemas cardíacos, el 30% tienen depresión. Las enfermedades crónico-degenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson,
y las demencias también vienen asociadas con depresión. Entonces, por un lado, nosotros trabajamos con el movimiento. Para mejorar el movimiento, sabemos que las personas mayores pueden cursar con fragilidad, porque finalmente todos los sistemas empiezan a tener un deterioro, pero cuando tú mejoras el movimiento, por medio del movimiento puedes mejorar o puedes impactar la salud mental. O sea, no puede haber salud física si no hay salud mental. Entonces, muchos padecimientos físicos cursan con problemas de salud mental y muchas enfermedades mentales dan como consecuencia trastornos físicos, ya sea dolor o sea síndrome metabólico. Y cuando trabajan, digamos, con personas mayores, o sea, lo hacen fundamentalmente abordando el movimiento, garantizando la autonomía, ¿de qué manera? Porque te escuchaba que la mayor parte de las veces algo de lo que se trabaja es el estado de ánimo depresivo, digamos, o cuando el problema del que se esté tratando también involucra la depresión. Entonces, ¿cómo es la intervención? ¿A través del movimiento? ¿A través de qué tipo de acciones? Bueno, me gustaría comentarte un poco como qué técnicas usamos. Ajá. Las técnicas que han demostrado su efectividad está el ejercicio, está la terapia corporal basal, la psicomotricidad, las técnicas de terapia manual, entre ellas está incluida el masaje, están las técnicas de relajación, la técnica de relajación progresiva o la técnica de Jacobson. Entonces, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, cuando trabajamos de manera grupal, dentro del grupo se evalúan las necesidades del grupo, porque esta es una terapia que se hace de acuerdo a las necesidades del individuo. Bueno, todas las terapias se hacen de acuerdo a las necesidades del paciente o del grupo. Te voy a poner como ejemplo un grupo con el que estoy trabajando desde hace unas semanas, que debido a la pandemia me pidieron que trabajara con ellos por videoconferencia. Entonces tienen diferentes padecimientos. Hay una persona que tiene lupus eritematoso, hay otra persona que está en silla de ruedas por un proceso que tuvo de cáncer. Hay varias personas que cursan con dolor articular. Entonces yo busco de qué manera puedo trabajar con ese grupo para que todas puedan trabajar. Se pueden trabajar ejercicios de pie, sentados, acostados. Entonces, por ejemplo, cuando trabajan de pie, la paciente que está en silla de ruedas, ella lo hace todo en su silla de ruedas. Y lo que yo hago es empiezo con técnicas de meditación para aterrizarlas, para que empiecen como a estar en su cuerpo, para que sientan cómo están. Yo hago una técnica que se llama escáner corporal, donde van viendo cada parte de su cuerpo para ver cómo está su cuerpo, si hay zonas de tensión. Las cosas que suelen referir mucho es que dicen, al principio yo sentía que estaba bien, pero cuando hice el escáner corporal me di cuenta de que estaba muy tensa, o de que tenía dolor en los hombros o en la espalda, algún dolor en alguna zona. Después hacemos un programa de ejercicios de calentamiento, después hago un programa de estiramientos. Siempre les explico un poco la dinámica. Les digo, vamos a hacer primero ejercicios de calentamiento, después vamos a hacer un poco de estiramiento, después un poco de ejercicio aeróbico y luego conciencia corporal. Entonces yo voy hilando diferentes técnicas, diferentes tipos de ejercicio. Y siempre mezclo la respiración. La respiración es otra de las técnicas que usamos en fisioterapia en salud mental, que es valiosísima y que nos ayuda mucho a mejorar la salud. Las personas que no respiran bien no pueden tener buena salud. Entonces muchas veces no respiramos bien porque tenemos contracturas musculares crónicas o porque tenemos mucha tensión. En este momento que estamos viviendo, por ejemplo, se está viviendo con mucha tensión, con mucha ansiedad. Entonces, esa es una rutina que yo sigo, donde voy subiendo, luego bajo de nuevo, los vuelvo otra vez a relajar y al final yo termino siempre la clase estando acostados, volvemos a hacer escáner corporal, hacemos varios ejercicios de respiración, los dejo ahí un momento y después comentamos, ¿no? Cómo estuvieron durante esa sesión.
Entonces lo que ellos dicen, lo que yo he podido ver y lo he podido ver siempre que trabajo con grupos, es que este tipo de técnicas les ayudan a dormir mejor. Ajá. Haciendo ejercicios de elasticidad mantienen buena elasticidad, buena calidad de movimiento. Cuando trabajamos con la calidad de movimiento, trabajamos con respiración, con elasticidad y con conciencia. Esos son los tres aspectos que le dan calidad al movimiento. Y algo que también siempre pongo mucho son ejercicios de equilibrio, porque los adultos mayores usualmente tienen problemas de equilibrio. Entonces, con esta rutina lo que ellos me comentan es que la respiración va mejorando conforme van avanzando las sesiones, mejoran el equilibrio, mejoran la fuerza, mejoran la elasticidad, tienen menos dolor. Entonces, si tú sumas eso, que es lo que le estás dando a un adulto mayor, le das funcionalidad y dándole mayor funcionalidad mejora su calidad de vida. Yo me imagino... Ay, perdón, nada más esto, Sí. con el beneficio de estar en un grupo. Entonces, aunque al principio yo estaba un poco escéptica de cómo podía funcionar en un grupo por Zoom, ¿no? Donde están todas en una pantalla, pues de alguna manera sí les cambia la dinámica, sí hay apoyo en el grupo, sí se ve cómo todos los beneficios de trabajar en grupo se transportan aunque sea en una pantalla. Ujú. Sí, te escuchaba y justo iba a eso, porque no sé tu especialidad antes de esta pandemia, pero bueno, ¿cómo se vive en México y cómo lo ven, bueno, en una ciudad donde se movilizan, no sé, 20 millones de personas al día, donde según entiendo también el aislamiento social o la cuarentena ha sido voluntaria y también hay el registro de mucha patología y muchas muertes, ¿no? ¿Cómo se viven en México donde vos estás y especialmente con las personas mayores de la pandemia del COVID-19? Bueno, pues aquí eso tendríamos que analizarlo desde diferentes aspectos. Sí es cierto que fue voluntario el aislamiento. Se pidió desde hace casi 3 meses que tratáramos de mantenernos en nuestra casa. Se dieron todas las medidas. El gobierno se fue preparando desde febrero más o menos, se fueron preparando los hospitales, se fue preparando toda la infraestructura para cuando empezaran a haber casos y para cuando fueran muchos casos se pudiera dar apoyo y atención a toda la población que lo requiriera. Entonces, por un lado, a nivel hospitalario, sé que se hizo un buen equipamiento, se adaptaron todas las zonas. Justamente ayer escuchaba un programa que hizo la Academia Nacional de Cirugía con varios directores de las principales instituciones en México, tanto del Seguro Social como del General de México, del Hospital General Manuel G. González. O sea, presentaron varias instituciones y dijeron qué es lo que se había hecho, cómo se habían preparado los hospitales que fueron solamente COVID y los hospitales que fueron híbridos. Entonces se hizo toda una preparación para poder atender a esos. Se avisó a la población como de los cuidados que se debían de tener. Sin embargo, bueno, no estamos exentos como de todo el impacto que tiene esta pandemia, tanto a nivel económico, a nivel personal, a nivel psicológico. Entonces, desde el punto de vista económico, el impacto ha sido fuertísimo, como en todos los países, y seguramente será más. Pues por un lado, porque mucha gente perdió su empleo, porque a otras personas les redujeron el sueldo. Entonces la gente siente que está trabajando, se está haciendo teletrabajo, se está trabajando desde casa. Sin embargo, sienten que es mucho más pesado y además con un sueldo reducido. No fue a toda la población, pero sí fue a un porcentaje importante de la población. Las personas que trabajan de manera independiente, pues el impacto fue durísimo. Y las personas de menos recursos que viven al día y que tienen que salir a trabajar, pues han sido los más afectados por varias razones. Porque tienen que salir, se tienen que desplazar, viajan en transporte público, están más arriesgados y además viven usualmente varias familias en una sola casa. Entonces el contagio puede ser mucho mayor. Eso desde el punto de vista económico.
desde el punto de vista psicológico el impacto se sabe que va a ser fuertísimo. Que hace poco presenté yo en una sesión académica del colegio el impacto que estaba teniendo la pandemia en el personal de salud, y lo que yo encontré fue que había ansiedad, depresión, burnout, estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. Eso se sabe que hay siempre cuando ocurre una situación como esta. Sin embargo, bueno, no lo habíamos vivido, pero ¿qué pasa en una pandemia? De pronto te tienes que quedar en casa, hay aislamiento social, hay una cantidad de noticias que corren que no todas son reales. Entonces, por eso es muy importante. El gobierno federal tiene una página, ¿no?, donde se dan las noticias diarias. Es importante seguir solamente las noticias que son reales, que son verídicas. Y bueno, eso ocasionó mucha desinformación, mucho miedo, y sabemos que el miedo genera mucha angustia. Entonces, a nivel psicológico, pues el impacto también está siendo fuerte. Entre lo que yo vi en mis pacientes, que usualmente son adultos mayores, era que tenían trastornos de sueño, tenían ansiedad, tenían depresión, y había mucho miedo por las noticias que se había tenido en Europa, donde se hablaba de que pues se le daba prioridad a la gente joven. Si los hospitales se saturaban, se le daba prioridad a los jóvenes. Sin embargo, eso no ha pasado en México. Los hospitales todavía no están saturados. No sabemos si van a llegar a saturarse, esperemos que no. Aunque sí hay una ocupación importante, no se ha llegado a ese nivel de saturación. Y por otro lado, ayer dentro de esta entrevista que escuché, dentro de esta conferencia, hubo un geriatra que dijo que él solicitaba que se diera atención, que a los adultos mayores se les viera por la edad biológica y no por la edad cronológica. Entonces, eso es importante porque la gente mayor yo escuché varias veces con mis pacientes que se sentían como desechables, ¿no? Como ya somos mayores, ya no nos van a dar atención o no nos van a dar prioridad, y no necesariamente es cierto. Por lo menos no mientras el sistema no esté saturado, ¿no? Y eso no quiere decir que si tienen una buena condición de salud no se les atienda, se les está atendiendo a todos, cosa que es bastante positiva. Bien, o sea que en algún punto también la gente mayor ha sido como foco de la atención, muchas veces de manera más o menos prejuiciosa, se poniéndolo en esta situación de vulnerabilidad, aunque objetivamente no se no se está dando una competencia por el servicio de salud, digamos. No, aún no está sucediendo eso. No está sucediendo. O sea, yo he seguido las noticias, las seguí de todo lo que fue pasando en Europa, he seguido las noticias de lo que ha pasado en América, y he seguido las noticias de lo que ha pasado aquí en México, y no se ha dado. Hasta donde yo tengo noticias, no. Y con lo que escuché ayer en esta conferencia, no. Y en dirección a los impactos de carácter psicológico que vos mencionabas, la angustia, la ansiedad, el temor, sumado también a lo que en muchas personas mayores hay como dos extremos, ¿no? O las que viven en condiciones de hacinamiento con condiciones socioeconómicas mucho más adversas, digamos, de vivienda, de acceso a la salud, y por otro lado mucha gente mayor que vive sola, ¿no? Que está sin el apoyo social directo de la familia por el aislamiento. Acá es obligatorio, allá es voluntario. ¿Cómo se puede a esta población, ¿no?, contribuir a través de la fisioterapia a disminuir la sintomatología o ayudar un poco a disminuir el sufrimiento en términos de salud mental? Pues mira, algo que hay muy importante es que ahora con los medios sociales, con la tecnología, es fácil mantenerse conectados con la familia. Las personas pueden buscar en internet, hay muchísimos ejercicios, pueden buscar clases de baile, pueden buscar técnicas de relajación, ejercicios, todo lo que les gusten. Claro que para poder hacer eso necesitas tener o un teléfono o una computadora o internet. Y hablando de la clase social que está más afectada, los que tienen menos recursos, pues por supuesto que no lo tienen. Entonces, quizá la gente que vive con sus familiares
tiene el soporte familiar, aunque no tengan la... Sin embargo, la gente que vive sola, eso es un punto importante porque hay gente que vive sola o que viven en asilos, las personas que están en casas de retiro, en casas hogar, también tienen el problema de que están en sus habitaciones, ¿no? No pueden salir, les llevan el desayuno, les llevan la comida, les llevan la cena, precisamente para evitar los contagios. Hay lugares donde sí pueden salir, donde pueden bajar al jardín, donde pueden caminar, pero hay lugares donde no. Eso también es un problema, porque sabemos que el aislamiento social puede favorecer el deterioro cognitivo. Y yendo a las personas de menos recursos, pues lo que podría ayudar ahí serían los programas comunitarios, que se les diera información. El gobierno dio bastante información, hicieron videos, sacaron infografías, dieron pósters, folletos para descargar, ¿no? No tengo el conocimiento de a qué tanta población los a quienes llegaron, porque esa información no la tengo. Pero sí sé que se ha buscado de alguna manera pues que la gente se mantenga bien. Sí, yo te escuchaba a vos y bueno, he charlado con otros colegas y también veo cosas que pasan acá en Argentina. Me parece que hay como un peligro de cierta deshidratación de la vida anímica o amorosa, no sé si me explico, o sea, al tener menos contacto, menos posibilidad de encontrarse, entonces que se restringe o que se restrinja la vida a la esfera biológica, el comer, el dormir, inclusive esos trastornos y no lo que es la vida de relación y la vida misma, ¿no? Que es una cosa mucho más rica, mucho más diversa, mucho más vinculada al tacto, a la forma de estar con los otros. Entonces, por eso te preguntaba, desde la fisioterapia y la salud mental, o sea, qué contribuciones se pueden hacer para enriquecer esta vida en este periodo que se está haciendo largo, ¿no? Que se está haciendo largo y global. Largo, se está haciendo eterno, ya casi son 3 meses. ¿Qué se puede hacer desde la fisioterapia? Creo que aquí tiene mucho que ver con cómo ha sido la vida de la persona desde antes. O sea, de alguna manera preparar nuestra salud mental es algo que deberíamos hacer siempre. Educarnos y tener herramientas para este tipo de situaciones es algo que de alguna manera se deberían entrenar desde que somos niños o jóvenes y que no se hace. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede practicar, se puede hacer técnicas de respiración, donde inhalas en 4 segundos, mantienes 1 segundo, exhalas en 4 segundos. Cuando las personas mayores no lo pueden hacer, pueden empezar con 3 segundos o con 2 segundos, con lo que puedan, de tal manera que traten de ir aumentando, por ejemplo, hasta llegar a 5 segundos. 5 segundos de inhalación, 5 segundos de exhalación. Y contar varias veces, 5 segundos de inhalación, 5 de exhalación, de tal forma que son 5 respiraciones por minuto. Y eso hacerlo 2, 3 minutos y poco a poco ir aumentando. Esa es una forma de trabajar para bajar la ansiedad. Otra forma es hacer ejercicios en casa, ejercicios de movimiento nada más. Puede hacerse como si se caminara, caminata estática. Se pueden hacer ejercicios de arcos de movimiento. Si las personas ya tenían alguna práctica que hicieran desde antes, la pueden trabajar en su casa. Se pueden trabajar técnicas de relajación y de meditación, como nada más cerrar los ojos, centrarse en el cuerpo, estando sentados en una posición derecha y concentrarse en la respiración y tratar de mantenerse unos minutos, el tiempo que se pueda. Si viene algún pensamiento, alguna idea, alguna sensación, dejarla pasar y concentrarse en la respiración. Eso poco a poco va ayudando a que cada vez se pueda mantener más largo un periodo de tiempo. Se puede trabajar con relajación, ¿no? Con apretar los músculos y tensar y relajar por grupos musculares, por ejemplo, tensar la cara y relajar, tensar los hombros y relajar, los brazos y relajar.
y poco a poco ir sumando grupos musculares hasta que se tense todo el cuerpo y se relaja todo el cuerpo, se tensa todo el cuerpo, se relaja todo. Entonces, si se hacen y si, sobre todo si se suman 2 o 3 técnicas, esto funciona mucho mejor, se potencializa el efecto. Entonces se puede hacer un poco de técnicas de meditación y de respiración. Y con eso, con esas técnicas, se podría ayudar muchísimo a la población a mantenerse en un estado más centrados en su cuerpo, más relajados y de alguna manera poder eh, enfrentar de una mejor manera este momento que estamos viviendo. Qué bueno, Eli, qué bueno. Digo, porque por lo menos también, digo, no por lo menos, sino además es como dejar un poco al lado la locura toda esta del contagio, todo eso, y poder focalizarse en cómo uno respira, en tratar de relajarse, en recuperar el equilibrio, que me parece que además estaría bueno instalarlo como una posibilidad diaria, ¿no? Porque también es cierto que se rompieron algunas otras rutinas, otras salidas, ¿no? Como puedes ir a hacer compras o encontrarse, entonces sería como el momento de ir instalando otras, que es más difícil hacerlo solo, por eso yo decía por ahí esta cosa de que tengas un tutor o una tutora, o sea, hagan un grupo, ayuda un poco a saber que en algún momento estás presente con otros haciendo algo para el cuidado de vos mismo y para el cuidado de los otros, ¿no? Porque por ahí los tutoriales y toda la infinidad de cosas que hay en YouTube es como medio una botella tirada al mar. En cambio, esto es la interacción con un profe, con un fisioterapeuta, con un especialista, que el solo hecho de convocar al encuentro para trabajar por el cuerpo ya es una convocatoria en donde alguien te espera y alguien te está cuidando, ¿no? Me parece que es distinto a la simple contacto con los youtubers, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los youtubers corporales, ¿no? No, por supuesto, de hecho se sabe cuando tú tienes un programa de ejercicio, pero eres acompañado por un fisioterapeuta, guiado por el fisioterapeuta y te va dando seguimiento, hay mayor adherencia terapéutica y Seguro. funciona mucho mejor. Entonces, todas las técnicas que conocemos, acompañados por el fisioterapeuta, tienen mucho mejor resultado. Sí, y que además acompaña cuando no tenés tanta voluntad o por ahí baja un poco el deseo, porque eso también es lo que hace más difícil sostenerse en estos tiempos, ¿no? De aislamiento. Claro, si imaginamos una persona que está deprimida, que no se quiere mover, que tiene muy poca energía, O que ha que, tenido poco hábito de trabajar físicamente, sí. que tiene, exacto, que también ha tenido poco ese hábito, pero está el fisioterapeuta con él, lo está acompañando, lo está motivando, usamos muchas técnicas de psicología positiva, ¿no? Buscamos los recursos del paciente, porque otra de las cosas es que en fisioterapia en salud mental, nosotros trabajamos con el modelo salutogénico, donde lo que se busca, o sea, en lugar de tener el foco en qué creó la enfermedad, nosotros tenemos el foco en cuáles son los recursos del paciente que le pueden ayudar a estar mejor. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en esos recursos, cuando los conocemos, cuando vemos qué es lo que le gusta, qué lo motiva, cuáles son sus objetivos, o sea, hacemos una alianza, ¿no? Entre el paciente y el terapeuta y hacemos un plan de trabajo en conjunto, entonces los resultados van a ser mejores. Bien. O sea que es una forma de tratarnos bien, ¿no? Tratar nuestro Claro. cuerpo y... Fíjate Bien. que hay algo que te quiero comentar. Hace unos 4 años yo leí, no, o sea, se hizo un estudio personal de salud para ver cuál era la figura, quién era dentro del equipo de salud como el favorito, por así decirlo, de los pacientes. Y algo muy interesante que encontraron es que era el fisioterapeuta. O sea, la persona con la que se sentían acompañados, entendidos, con quien sentían empatía, era la figura del fisioterapeuta. Entonces, yo pienso que mucho tiene que ver también cuando estamos con adultos mayores, cuando los tocamos, ¿no? Cuando, no hablando ahorita de esta situación, sino cuando van a las clínicas, cuando se les pone calor, cuando se les da masaje, eso crea de alguna manera una relación mucho más cercana. Además, mucho de lo que pasa con los adultos mayores, tú lo sabes, es que ya nadie los toca.
porque entonces cuando llegan con una persona que los toca, el hecho de poner una compresa caliente, de dar un masaje, se sienten de alguna manera conectados, vinculados, y entonces eso favorece una buena relación. Favorece además como la plática, es un ambiente cálido. Sí, sí, además nos lleva a los lugares más placenteros y quizás más arcaicos, ¿no? El contacto con el físico era anterior al lenguaje, ¿no? Como en el maternaje, donde está esa cosa de que te puedan cuidar sin que medie tanto la razón o la mente, ¿no? Sino más bien Claro. cobijar. Sí, yo he tenido muchos pacientes que me dicen así, ¿no? Cuando les digo, bueno, yo creo que ya está muy bien, ya lo voy a dar de alta, también lo platico con el paciente, ¿no? Yo veo que usted ya tiene más funcionalidad, más movimiento, menos dolor. ¿Qué opinas si ya podemos dar el alta? Y hay pacientes que me dicen, no, Elisa, la única persona con la que hablo. Imagínate qué fuerte. Sí, O sí. sea, tú eres con la persona con la que me conecto con el mundo. He recibido frases así, ¿no? Como tú eres la persona que me trae las noticias de afuera, tú eres la que me cuenta cómo está el mundo. Entonces, ahí veo que este estudio no estaba tan perdido. O sea, efectivamente, No, la no. figura del fisioterapeuta es importante para el adulto mayor. Y algo que funciona mucho es el trabajo con grupos. O sea, hace poco yo comentaba en una sesión en el Senado de la República que nos invitaron a participar. En este caso no hablaban de adultos mayores, hablaban de niños, de prevención del suicidio en niños y adolescentes. Y yo estuve en un foro que era sobre obstáculos y desafíos. Entonces yo llevaba una propuesta de que se hiciera una vinculación entre el colegio y las delegaciones, las alcaldías. O sea, México tiene diferentes alcaldías y todas tienen centros de salud, clubes deportivos. Y entonces yo decía, si esos centros hicieran una vinculación con el Colegio Mexicano de Nacional de Fisioterapia, y los estudiantes y las universidades mandaran a los estudiantes a hacer programas de movimiento, de ejercicio, de baile, y de alguna manera todas las técnicas que usamos, donde ofreciéramos un espacio seguro para los adolescentes, donde pudieran hacer ejercicio, esto ayudaría a mejorar la salud mental. Y es lo mismo, se puede trasladar para los adultos mayores. O sea, en todas las colonias de México hay hay centros de, no, perdón, casas, ¿cómo se llama? Tercera edad o bares de día Casas de o... cultura, casas de Claro. cultura. Y en esas casas de cultura siempre tienen salones. Entonces, en esos salones se podrían trabajar con grupos donde sí hay clases de baile, sí hay clases de pintura, hay muchísimas clases, pero se podría trabajar con movimiento, con ejercicio, porque finalmente sabemos que la salud mental de una población pues tiene mucho que ver también con la parte social, con la parte sociocultural. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando empiezan a aumentar los problemas sociales, ¿no? Y empiezan a aumentar los problemas de salud mental? Quiere decir que la sociedad está con un problema fuerte. Sí, Entonces, lo que hay que hacer es evitar, ¿no?, programas preventivos. ¿Y qué es más barato que hacer? sí, sí, y sobre todo en estas épocas resistir porque las posibilidades de encuentro entre la gente grande y encuentros vinculados a algo tan lindo como, bueno, como es México, el baile, la música, lo que tantas personas mayores disfrutan, en este momento está como asestado, está muy amenazado, entonces en algún punto hay que resistir para volver a las andadas, para volver Sí, a... hay que ver el impacto al final, ¿no? Cuando pase todo esto, cómo fue el impacto. Mm, Porque el impacto va a ser el impacto económico y se sabe que el impacto en salud mental va a ser sí, sí, fuertísimo. sí, sí. Bueno, Eli, vamos cerrando y si tenés alguna reflexión o alguna nada, pensamiento que quieras dejarle a la gente que te está viendo de acá, de México, Argentina, en dirección al buen trato y a las personas mayores, con eso cerraríamos nuestro encuentro que desde ya te agradecemos un montón. ¿Eh? Gracias, encantada yo de participar contigo, Andrés. Creo que en dirección al buen trato es
Eh, Hay algo que no se puede separar y es como el cuerpo y la mente. En nuestro cuerpo tenemos grabadas todas las experiencias de nuestra vida, tenemos grabada toda nuestra historia y la mejor manera de saber cómo estamos es primero reconociendo nuestras sensaciones. O sea, tenemos que reconocer qué sentimos, eso que sentimos, por qué lo sentimos, y poder hablarlo. O sea, una manera de sanar es también poder comunicar. Entonces, lo que podemos hacer desde la fisioterapia en salud mental y lo que trabajamos con la conciencia corporal es aprender a reconocer nuestras sensaciones, reconectarnos con nuestro cuerpo y a partir de ahí poder decidir de qué manera cuidarnos, mantener nuestra salud, estar mejor. Y bueno, ¿qué tenemos más económico? El movimiento y la respiración. Es algo que no cuesta, es algo que solamente necesitamos aprender cómo usarlo a nuestro favor. Porque finalmente, desde que nacemos, venimos a este mundo, nuestra fisiología es normal, a menos que alguien tenga un padecimiento. Y cuando digo normal, es que la respiración es una respiración libre, el movimiento es un movimiento libre. Y a lo largo de la vida, con nuestras historias de vida, con los traumas, con los problemas que tenemos, con las pérdidas, empezamos a contraernos y a tener contracciones musculares crónicas que limitan la respiración y limitan el movimiento. Entonces, si nosotros recuperamos esa fisiología por medio de técnicas, pues vamos a tener una mejor salud. Entonces yo quisiera terminar como invitándolos a moverse, a soltarse, ¿no? A soltar el cuerpo, a respirar. Y eso les aseguro, les va a dar una mejor calidad de vida porque además está demostrado. Bueno, Muchas gracias, mi querido Andrés. muchísimas gracias, Eli, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a seguir en contactando siempre. Ojalá podamos volvernos a ver pronto, vaya a saber cuándo. Por supuesto, llegará el momento cuando se abran las fronteras Muy y bien. cuando vuelva a haber vuelos. ¿eh? Cuídate mucho y saludos a Argentina, saludos para todos por allá. Bueno, besos y saludos a la mamá y a todos. Gracias. Gracias, Eli. Bye. Bye.